contextos. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y recibimos vía telefónica al senador por el PAN, Héctor Flores Ábalos, quien ya está listo para esta entrevista. Senador, muy buenos días. Gracias por aceptar esta charla en Contextos. Muchas gracias a ti, Juan y Marcela, por invitarme a platicar con el auditorio. Y bueno, para conocer su punto de vista y lo que sucedió en la Cámara de Senadores con esta sorpresiva ausencia de 13 senadores de oposición que finalmente pues fueron el fiel de la balanza para que la votación se inclinara en contra de esta ley 3 de 3. ¿Cómo lo vio usted desde el Senado? Mira, Juan, déjame dar un poco de contexto a tu pregunta. Bien. Nosotros, el grupo parlamentario del PAN, hace pues más de un año presentó una serie de iniciativas para darle vida a este Sistema Nacional Anticorrupción. Déjame nada más recordar que el sistema en realidad se compone de 7 ordenamientos legales, fundamentalmente la parte administrativa y la parte penal, digamos que esa es en la que nosotros al final empujamos muchísimo para que se incorporara. Dentro de estas 7 iniciativas hay una que tiene que ver con responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Esa a nosotros igualmente se presentó hace más de un año, sin embargo, a principios de año, como tú sabes, esta corriente ciudadana que se empezó a formar en torno a una nueva iniciativa a la que se le denominó, o es comúnmente conocida como Ley 3 de 3, que es una ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Se presentó por parte de los ciudadanos, se validaron las firmas por parte del Instituto Nacional Electoral y pues posteriormente ya entró en el trabajo de comisiones. Aquí nosotros desde hace mucho tiempo pusimos, pues digamos señalamos que la Comisión Anticorrupción, esta que preside el PRI y el Partido Verde, habían desde nuestro punto de vista injustificadamente retrasado los trabajos porque durante 8 meses no se convocó a sesión. De manera que en los últimos días llegamos ya con una agenda muy cargada de temas. Previo a las elecciones, se decidió convocar el periodo extraordinario de manera posterior a las elecciones. Y al final de cuentas, en ánimo de sacar el paquete de leyes anticorrupción, nosotros pues desde luego estuvimos en esa negociación. Ya llegado el periodo extraordinario, en estos días pasados, se trabajó el dictamen. Y me parece que hay una precisión que hacer. El punto, digamos, se llegó a un acuerdo incluso con los propios ciudadanos. Ellos estuvieron en la mesa, las organizaciones ciudadanas, quienes decidieron ellos que los representaran, estuvieron en la mesa y en las pláticas, y se llegó a un texto en donde se generó un punto, digamos, de mayor controversia, que fue en relación con la publicidad de las declaraciones patrimoniales y de la declaración de intereses. No así la fiscal, que por ley está reservada. Entonces, de ahí surgieron 2 posturas. La postura del grupo parlamentario del PAN y del PRD, basándonos en el principio de máxima publicidad establecido en la Constitución, exigir que en la propia ley se definiera ya el catálogo de obligaciones a revelar. Y ese catálogo, pues no es otro que el que viene en el formato de la Ley 3 de 3, el que ustedes si se meten a la página de la Ley 3 de 3 y bajan el formato, pues ese es, ¿no? Nosotros queríamos que ese se definiera ya en la ley como obligatorio. El PRI y el Verde, por su parte, establecieron una línea en la cual ellos pedían que fuera un comité ciudadano quien posteriormente definiera las obligaciones a revelar, o las, pues sí, digamos, los requisitos a revelar, y siempre, bueno, pues con respeto a las leyes aplicables, etcétera, ¿no? A nosotros nos parece que eso es innecesario. Es decir, al final de cuentas, creemos, yo diría, concluyendo uno, que sí se tiene una ley de responsabilidades, desde luego administrativas, creo que de mucho más alcance que la actual. Me parece que el haber logrado el Sistema Nacional Anticorrupción ya en su conjunto, particularmente con la Fiscalía, que es en materia penal, la Fiscalía Anticorrupción, y particularmente con modificaciones al Código Penal, que son las propuestas del PAN, me parece que también es un avance. Sin embargo, en este punto sí no estamos de acuerdo. Nos parece que la decisión del PRI es innecesaria, en el sentido de retrasar esta decisión de que sea un comité ciudadano que lo haga de manera posterior,
pues tendrá que entrar primero en vigor la ley y luego tendrá que integrarse el Comité Ciudadano y luego tendrá que definir el catálogo de obligaciones a revelar, y la realidad de eso pues, nos va a llevar un tiempo que nosotros consideramos injustificado. Ahí es en donde estuvo la discusión. Nosotros exigimos el principio de máxima publicidad y exigimos junto con el PRD que esto se respetara, ¿no? Sin embargo, y básicamente esa es la decisión, sí. Perdón. Sí, sin embargo, senador, sí, esta postura es muy conocida tanto del PAN como del PRD, pero fue de llamar la atención y lo comentamos ampliamente el día de ayer aquí, la ausencia de estos 13 senadores de oposición, pero en particular de 2 de ellos, compañeros de usted, Jorge Luis Preciado y Héctor Larios, quienes estuvieron en la discusión, sin embargo, a la hora del voto se salieron. Ahora, Templo Mayor comenta el día de hoy que los 2 legisladores tienen en común que en distintos momentos fueron coordinadores de bancadas panistas, Larios de los diputados y Preciado de los senadores. Y otra coincidencia, que Emilio Gamboa fue el par en la bancada del PRI cuando ellos fueron coordinadores del PAN. ¿Hubo alguna influencia de Emilio Gamboa, patrón, tomando en consideración esta habilidad que tiene para convencer aún a sus adversarios políticos? Mira, a ver, de manera muy objetiva yo te diría, yo no tengo esa información en relación con mis compañeros senadores. Yo aquí sí te diría pues que cada uno de nosotros tendríamos que, pues desde luego, hacernos responsables de lo que votamos y de lo que no votamos, y me parece que mis compañeros ya han dado algunas explicaciones respecto de esto. Yo no veo en realidad ese tipo pues digamos, no veo ese tipo de lucubración para obtener este resultado. Te lo digo con absoluta franqueza. A mí me queda muy claro, y lo platicamos entre los compañeros senadores del PAN, incluso con los del PRD, que el PRI en ese sentido tenía la posibilidad de sacar adelante su propuesta, sobre todo porque había una parte de legisladores que ya habían decidido no votar, y esos legisladores no tienen que ver con los que ahora se dicen, ni con mi compañero Héctor Larios, ni con Jorge Luis Preciado, ni con Luz María Beristain, que estaba ahí también del PRD, sino tiene que ver con algunos legisladores que hicieron pública su postura, como Manuel Bartlett o como Ana Gabriela Guevara, entre otros, que dijeron: nosotros no vamos a acompañar desde el principio esta serie de modificaciones, porque nos parece que no es lo que el país necesita. Entonces, en ese sentido, nosotros estábamos muy conscientes que el PRI tenía la posibilidad de sacar esto adelante, junto con el Verde y, en fin, junto con los legisladores que han sido sus aliados, digamos, en este tipo de procedimientos. Yo no veo una elucubración de ese tipo. Nosotros conocíamos ese riesgo. Sin embargo, lo que queremos dejar muy claro es que para la sociedad es importante, en términos de un posicionamiento político y público, que la sociedad en su conjunto sepa, uno, que estamos a favor, desde luego yo ahí sí creo que la mayoría de los senadores, incluyendo a los del PRI, de un nuevo sistema anticorrupción, y que tenemos una diferencia en este punto, y que el grupo parlamentario del PAN y el grupo parlamentario del PRD empujamos por la máxima publicidad del tema, y que hay otra ala, que es una ala, digamos que en su conjunto y con la suma de sus aliados es mayoritaria, que está pidiendo otro procedimiento, y yo creo que la sociedad tiene que juzgar eso a cabalidad, y cada legislador tiene que ser responsable de lo que vote, de lo que aparece en el tablero, o de si asiste o no asiste, o de si públicamente dice que no va a acompañar un procedimiento de esta naturaleza, ¿no? Bien, senador Héctor Flores Ábalos, nuestro agradecimiento por su participación aquí en Contextos. El agradecido soy yo, al contrario, y a sus órdenes, como siempre. Buenos días. Y bueno, tenemos también en la línea telefónica a Luis Fernando Salazar Fernández, también senador por Coahuila. Sí, Luis Fernando, bienvenido, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Marcela. Buenos días, Juan. Saludo con mucho gusto a toda la audiencia. Y bueno, el tema es lo que sucedió en el Senado a partir de esto que se perfiló como una aprobación que descafeína la ley 3 de 3. Y déjame preguntarte lo primero. Lo primero tiene que ver con este castigo que hoy inclusive el diario Reforma así cabecea la información. Cobra venganza Senado contra la IP, luego de que la iniciativa privada exigió y presionó al Congreso para aprobar las leyes anticorrupción. Hay que recordar la postura férrea de Coparmex, por ejemplo. El Senado reviró con un ajuste legal que obliga a los empresarios a presentar su 3 de 3 como si fueran servidores públicos. Luis Fernando, cuéntanos la historia desde tu visión de lo que sucedió en torno a la ley 3 de 3 y si realmente este es un castigo a la iniciativa privada. Claro que sí, Marcela, con mucho gusto. Bien, ya lo alcancé a escuchar alguna parte de mi compañero Héctor respecto al tema de anticorrupción y efectivamente se votó por todo el sistema nacional, una ley que genera el sistema nacional anticorrupción, una ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la ley general de responsabilidades administrativas. La realidad es que ante la narrativa que fluye en los medios y en el círculo rojo y incluso no en el círculo rojo entre los ciudadanos, es la famosa ley 3 de 3, o la iniciativa 3 de 3, que fue acompañada por más de 630,000 firmas, en la que se pretendía y pretendíamos hacer públicas las 3 declaraciones, la patrimonial, la de interés y la fiscal. Esta ley de 3 de 3, Marcela y Juan, se refiere únicamente al artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Es una parte de todo el sistema de anticorrupción. Y yo creo, para contestarlo por parte, que se hizo, que el sistema salió adelante, pero para mí sí quedó incompleto. No me satisfizo el hecho de que no fuera en los términos en los que los planteó la ciudadanía, en los términos en que lo planteó el Partido Acción Nacional y en el que nosotros empujamos en el Pleno del Senado el día de ayer en la madrugada, porque simple y sencillamente el dejar a criterio de un grupo, de un consejo, aunque sean ciudadanos, a determinar qué es público, qué no es público, pues ya nos va a llevar a un camino incierto respecto a qué información se va a dar a conocer o no. Y creo que esto puede echar en gran medida al traste las expectativas y los resultados al corto plazo de lo que los mexicanos están esperando de un sistema nacional anticorrupción eficiente y que siga huella puntual del desarrollo patrimonial de cada uno de los funcionarios y servidores públicos del país. En otro sentido, también hay que decirlo, ustedes recordarán, tanto tú, Marcela, como Juan y la audiencia, que en alguna ocasión me entrevistaron hace ya un par de meses. Yo fui uno de los impulsores en un inicio de que el camino o la huella del dinero hay que seguírselo en todos lados, no solo en el ámbito público, sino también en el ámbito privado. Existen numerosos estudios que acreditan que, por ejemplo, hay un libro muy interesante que me dieron en el Senado, donde se establece la cantidad de billonarios que hay en un país, de billonarios, o sea, empresarios que tienen más de 1,000 millones en este caso, de dólares o de pesos, 1,000 millones de dólares. Se establece una relación de cómo lo consiguieron. Por ejemplo, te vas a Alemania y te dicen que en Alemania los billonarios, solo el 1% de los billonarios lo consiguen con contratos con el gobierno, el resto lo hacen en base a creatividad, a tecnología, a innovación, a cosas, a emprendedurismo puro, ¿no? Y así vas recorriendo país con país y llegas a México y resulta que en México el 70% de los billonarios tienen relación directa de su fortuna con el gobierno. Y aquí yo quiero ser muy respetuoso con todos, absolutamente todos los empresarios de este país que hacen trabajo serio, ordenado, honesto con el gobierno. Pero también es un poco, yo les diría, la misma narrativa que se sigue con los políticos. Se asume que los políticos son corruptos y por eso la exigencia ciudadana es que todos los políticos tengan que transparentar y hacer público su 3 de 3. Y como existen estos estudios serios a los que acabo de referirme, también creemos que la corrupción se da
en algunos casos con empresarios que de la noche a la mañana se hacen multimillonarios y de repente se les adjudican contratos de obra o multimillonarios que se hacen ricos. Y la realidad, a todos los amigos de la audiencia, es que estos empresarios son prestanombres de muchos políticos o de algunos políticos que se encargan de que los contratos lleguen a sus manos. Entonces nosotros planteamos en aquel momento pues el 3 de 3 tenía que ser para todos los que manejan y tienen en sus manos recursos y dinero público. Ya no lo impulsó el PAN por una razón, y se lo voy a decir y se lo voy a confesar en este noticiero. Tuve una plática yo con la dirigencia nacional y con los grupos de senadores, y consideramos que podía ser una medida para distraer la principal demanda ciudadana, que era de que los funcionarios públicos hiciéramos pública nuestro 3 de 3. Por eso abandonamos, por eso un servidor dejé de hablar de este tema y no lo impulsé. De hecho lo retiramos de la mesa de la reserva que tenía el Partido Acción Nacional en la sesión de ayer en la madrugada. La retiramos, pero hubo otro grupo parlamentario, otro senador y los senadores que presentaron una disposición parecida a la que en su momento habíamos impulsado nosotros. Sí encontró coincidencias, porque todo este tema del 3 de 3 se trata de darle seguimiento puntual a lo que comúnmente conocemos como el moche, el cochupo, el arreglo que se da entre un político y alguien de la iniciativa privada. Y aquí lo que se trataba era que se le diera seguimiento puntual no solo al cochupo que se lleva el servidor público, sino a la parte mayor, que es la que se lleva algún prestanombres de este servidor público. Entonces, nosotros ya finalmente no lo hicimos porque no queríamos desviar la atención. La demanda ciudadana estaba en las 3 de 3, en los servidores públicos, así lo hicimos, así lo presentamos, perdimos la votación, lamentablemente por 9 votos, y el tema hacia los iniciativa privada yo no lo vería como una venganza, Marcela y Juan, yo lo veo como el complemento que se requiere para que en este país se le dé seguimiento puntual y se siga la huella del dinero a todos los bolsillos. O sea, partiendo de la premisa de que la corrupción requiere forzosamente un binomio, que es el que corrompe y el que es corrompido. Siempre, Marcela, en eso está acreditado. Alguien del gobierno necesita a alguien desde fuera del gobierno para llegar a un arreglo. Y no estoy diciendo yo que toda la gente y las personas y los empresarios que son la mayoría serios que están afuera sean corruptos, pero sí encuentran el funcionario o el servidor público corrupto algún socio o algún par en la iniciativa privada con la que hace el negocio. Por eso creemos que lo correcto de un sistema nacional de anticorrupción que le dé seguimiento puntual a esto pues es que se le siga la huella al dinero público, no solo al que llega a manos del funcionario público, porque pues lo más fácil en algún momento dado es presentar el 3 de 3, pero tú puedes decir yo tengo un coche, una casa, y resulta que hay una persona que ha ganado muchos concursos o muchas licitaciones en el gobierno y tiene muchas casas y esas casas están a nombre de él y pues, forzosamente no van a aparecer publicadas en el 3 de 3 del servidor público. Mira, para ponerlo en contexto, lo que queremos evitar es el caso de Casablanca, de la famosa Casablanca, que se vio involucrado el gobierno federal, directamente el presidente Peña Nieto. Queremos saber por qué, cuál es el 3 de 3 del grupo IGA, poniéndole como ejemplo un nombre y apellido a la empresa, ¿no? A los socios y a los dueños del grupo IGA, cuál es su 3 de 3, qué declaran ante Hacienda, cuáles son sus declaraciones de intereses, cuál es su declaración patrimonial, y ahí hubiéramos podido tener un conocimiento puntual de por qué un empresario tiene una casa tan grande, tan cara, y que luego termina estando prestada a funcionarios del gobierno. Bien. Eso es justamente lo que queremos evitar. Bien. Luis Fernando, ¿y ustedes que estuvieron ahí en el Pleno y hicieron la votación, ustedes como senadores del Partido Acción Nacional, qué opinan de la postura de Héctor Larios, de Jorge Luis Preciado, de Adriana Dávila y de José María Martínez Martínez, senadores también del Partido Acción Nacional, que no votaron? Bueno, en primer lugar, quiero resaltar algo muy claro. El PAN fue el único partido que hizo pública su postura de ir a apoyar la iniciativa ciudadana 3 de 3.
Así lo hicimos quienes participamos en tribuna ese día antes de la votación, que el PAN iría completo y que era una decisión de la dirigencia nacional, del propio Ricardo Anaya, del Comité Ejecutivo Nacional y de las coordinaciones y los grupos parlamentarios, tanto en diputados como en senadores que me tocó participar. De tal forma que si hubo compañeros que no estuvieron presentes el día de la sesión, ellos tendrán que responder ante las instancias partidistas y sobre todo ante la ciudadanía del por qué no estuvieron presentes en esa sesión. Así de claro, la definición del Partido Acción Nacional fue apoyar el 3 de 3, por eso todos los senadores que estuvimos ahí, del PAN, los 34 que estuvimos ahí, votamos a favor de la máxima publicidad de la iniciativa ciudadana denominada o conocida como 3 de 3. Entonces tú no les preguntaste, Luis Fernando, a tus compañeros por qué se ausentaron. Fíjate que en lo personal ni siquiera he podido hablar más que con Héctor Larios. A Jorge Luis no lo vi el día de ayer, Adriana no la vi y José María Martínez está fuera del país. Y el caso de Héctor Larios dijo que salió a atender un asunto personal que no tiene justificación para su ausencia y punto, y que él tiene que responder por no haber estado presente. Que había pedido una disculpa, ¿no? Inclusive, Luis Fernando. ¿Dónde? Que había pedido una disculpa al grupo. Sí, él pide una disculpa, pero bueno, aquí es donde nos tenemos que separar las instituciones, las personas, y yo no estoy prejuzgando a mis compañeros que no estuvieron, pero bueno, sí tengo que decir claramente, ellos tienen que responder por qué no votaron y por qué no estuvieron presentes en esa votación, y también advertir la diferencia, Marcela y Juan y la audiencia, que sí hubo un partido que impulsó la iniciativa 3 de 3, que lo dijo claramente en las intervenciones. Yo tuve la oportunidad de fijar esto también durante el debate como uno de los oradores, y también tuvimos ahora sí que si hubo una línea de un partido para decir que vamos con la 3 de 3, fue la del PAN. Bien, Luis Fernando, tenemos 2 minutos, y te quiero preguntar esto, y me voy a regresar a la propuesta esta y a la aceptación de que desde la iniciativa privada también se haga pues estas 3 declaraciones cuando se es proveedor de los gobiernos. ¿Habrá una tabla que especifique hasta dónde tendrá que hacerse esta ley 3 de 3? Porque pienso en los proveedores pequeños que luego le dan un servicio al gobierno y que los montos de ese servicio pues no exceden determinadas cantidades. ¿Te parece a ti que tendrá que hacerse pues una diferenciación entre quien es un proveedor que luego hace pues negocios millonarios a quien es un proveedor de servicios común para un gobierno? La reserva la presentó el senador Cárdenas, el suplente de nuestra excompañera fallecida Mónica Arriola, de Nueva Alianza, y es una propuesta muy amplia, muy general, de que no distingue. Lo único que excluye en esta reserva que presentaron y que se aprobó en el Pleno del Senado es a los beneficiarios de programas sociales que reciben dinero en efectivo. Uh-huh. Pero no alcanzo a ver en todas las reservas que yo leí alguna distinción entre que... ¿Y no tendría que haberla, Luis Fernando? ¿No? Probablemente sí, pero más bien se va a sujetar al mismo mecanismo al que se van a sujetar los servidores públicos, o sea, a este comité de ciudadanos, al mismito comité de ciudadanos que va a decidir respecto a la publicidad de las declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses de los servidores públicos. Ese mismo comité tendría que analizar la publicidad de las declaraciones públicas de intereses y patrimoniales. Pues ya los veo analizando todos los días a los proveedores, porque pues todos los días necesitan proveeduría los gobiernos. En fin, bueno... yo estoy de acuerdo contigo. Creo que se debe de estudiar, se debe incluso aterrizar, porque probablemente pues es un tema que va a dar mucho de qué hablar. Y segundo, pues tenemos que cuidar que tampoco el gobierno deje de ser, pierda operatividad y el sustento, ¿no? Bien, Luis Fernando. Nos volvemos a encontrar para extender estas explicaciones y te agradecemos por lo pronto que nos hayas tomado la llamada. Gracias, Marcela. Gracias, Juan. Saludos a todos.